Y ahora tenemos una práctica muy interesante y se trata de averiguar, de investigar qué iones o qué elementos se encuentran en una determinada muestra. Tenemos, por ejemplo, una disolución y siempre nos salta la curiosidad de saber cuáles son los componentes que existen en esta disolución. Entonces entramos ya a la identificación de iones y en ese proceso de identificación ya de análisis químico cualitativo utilizamos diversos reactivos considerados algunos específicos. Este análisis, este proceso de identificación de iones ha ido mejorando progresivamente de tal manera que ahora es utilizado reactivos específicos para cada tipo de ion que puede ser catión o anión. Este método está difundido ampliamente en diversos sectores de la ciencia, medicina y tecnología. En estos tiempos del coronavirus, por ejemplo, nos hacemos la prueba del antígeno nasal para ver si somos positivos o negativos a esta enfermedad. Tenemos otra prueba, el PCR, tiene ese mismo objetivo. Y así, cuando en centros policiales se trata de identificar si una persona está manejando sustancias controladas o sustancias prohibidas como ser la cocaína, se recurre a una prueba inmediata de análisis químico cualitativo para ver si realmente esa sustancia es una droga prohibida, y podemos entonces de esa manera verificar el ensayo correspondiente. Este tipo de pruebas y ensayos de identificación entonces es muy importante en diversos campos de la ciencia, tecnología y medicina, y ahora vamos a iniciar el método que se utiliza para identificar algunos iones muy representativos. Comenzaremos entonces de esa manera, con esta pequeña introducción, la práctica de identificación de iones. Vamos a iniciar esta práctica de identificación de iones utilizando muestras de aluminio, zinc y plomo. Es decir, vamos a identificar los cationes aluminio 3, zinc 2 y plomo 2. Para eso vamos a utilizar un reactivo específico que es el hidróxido de sodio, solución de soda cáustica. Comencemos entonces con el aluminio. Agregamos siempre una primera pequeña cantidad, así, de esa manera. Una pequeña cantidad de soda cáustica e inmediatamente se va formando un precipitado blanquecino de hidróxido de aluminio. La reacción no es muy violenta, es un precipitado cuajoso que se va formando en forma progresiva. Veamos ahora con el zinc. De igual manera agregamos una pequeña cantidad de este reactivo específico, el hidróxido de sodio. Tenemos de igual manera formación de un precipitado voluminoso de hidróxido de zinc. Tenemos que diferenciar estos tipos de precipitados. En el primer caso, el precipitado es especie de cuajo. Aquí tenemos un precipitado que utiliza mayor volumen, voluminoso. Y vamos a ver finalmente con el plomo. Agregamos el hidróxido a la solución que contiene los iones plomo. Y la reacción es totalmente diferente. Esa pequeña porción, ese pequeño volumen de hidróxido forma un abundante precipitado de hidróxido de plomo. Tenemos entonces ahí las características de los tres precipitados. Con el aluminio
menor cantidad, con el zinc más esparcido y con el plomo totalmente blanco, abundante, que se corresponde al hidróxido de plomo. Son tres precipitados diferentes. De esa manera entonces sabemos que uno se trata del aluminio, el otro del zinc y finalmente del plomo. Ahora veamos qué ocurre si agregamos en exceso. Todos estos precipitados tienen una característica fundamental, básica, de que agregando un exceso de hidróxido de sodio forman un complejo, es decir, se solubilizan formando el complejo correspondiente, que en este caso será el zincato, mejor dicho el aluminato, el zincato y el plumbato. Veamos entonces ese proceso. Agregamos en exceso y fácilmente se disuelve el hidróxido de aluminio, muy fácilmente. Tenemos la formación del aluminato, complejo totalmente soluble y además que se disuelve casi en forma inmediata. Veamos ahora con el zinc. Vamos a agregar de igual manera un pequeño exceso. No es tan inmediato, eso es importante diferenciar. Poco a poco se va a ir disolviendo, pero necesita mayor cantidad de hidróxido de sodio. Vaciamos en este vasito y ahora sí, sigue un tanto opalescente y agregamos una cantidad de hidróxido de sodio, homogenizamos y ahora sí, casi totalmente disuelto. Queda todavía un poco de precipitado, pero vamos a ver ahora. Ahora sí, se ha disuelto totalmente. Es cuestión de agitar la mezcla y observamos la disolución total del hidróxido de zinc, que no ha sido muy sencillo disolverlo. Ahora sí vamos a proceder de la misma manera con el hidróxido de plomo. Aquí tenemos hidróxido de plomo. Otra característica de este hidróxido de plomo es que se decanta, se asienta y podemos considerarlo un precipitado pesado. Precipitado pesado porque se asienta, a diferencia de los otros dos, que no se asienta de esa manera. Es cuajoso el primero y el otro es voluminoso, que se mantiene en forma constante. Entonces veamos ahora qué sucede con un exceso de hidróxido de sodio. Vean, se ha solubilizado. También se solubiliza en forma ligeramente fácil. No es tanto difícil como el zinc. El zinc es el que más dificultad presenta en su solubilización. Siempre tenemos que agregar una mayor cantidad de hidróxido para lograr la total solubilidad del hidróxido. Ahora sí, observen ustedes, tenemos el zinc totalmente soluble, fácilmente se disuelve, el zinc que está ya solubilizado, pero no ha sido tan fácil su disolución, y finalmente el plomo. El plomo también se disuelve fácilmente. Tenemos otra característica que les había mencionado: el hidróxido de plomo se asienta. Podemos considerar un precipitado pesado. Vamos a lograr solubilizar ese hidróxido, eso no es ningún problema, solamente es agregarle una mayor cantidad de hidróxido. Vamos a agregarle esa cantidad y fácilmente se llega a solubilizar. ¿Ven ustedes? Ya está.
prácticamente solubilizado, y vamos a agregar este remanente de hidróxido, con lo cual se solubiliza totalmente. Entonces, de esa manera hemos logrado formar el aluminato, el zincato y el plumbato, complejos totalmente solubles. Es una forma de identificar estos cationes, que son incoloros: aluminio, zinc y plomo. Y ahora vamos a identificar iones coloreados. Como muestras tenemos el hierro 2 de color verde claro, característico, el hierro 3 de un color amarillo y el cobre 2 azul. Estos son los iones que los vamos a considerar coloreados, porque ya ese es un indicio de su identificación. Comenzaremos por formar ahora el precipitado correspondiente, agregándole hidróxido de sodio, solución de soda cáustica. Siempre comenzamos agregando una pequeña cantidad, y observen cómo se forma ese precipitado de hidróxido de cobre. Un bello precipitado, observen ustedes. Vamos a agregar un poquito más para formar mayor cantidad. Así, poco a poco, entonces se forma ese precipitado de hidróxido de cobre de un color azul, de un bello color azul. Vamos a proceder de forma semejante con el hierro 3. Igual una pequeña cantidad, y observen cómo se forma abundante precipitado de hidróxido férrico marrón, color marrón, café marrón característico que hemos formado. Hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el hierro 2. Agregamos una pequeña cantidad y observen cómo se forma ese precipitado verde petróleo de hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso. Tenemos entonces bellos precipitados coloreados que hemos obtenido agregándole así una pequeña cantidad de una solución básica de hidróxido de sodio o soda cáustica. Y aquí podemos visualizar esos precipitados: hidróxido de cobre, hidróxido ferroso, el marrón característico, y el verde petróleo del hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso, hidróxido férrico e hidróxido de cobre. Nuestro ensayo ha sido entonces bastante exitoso en la identificación de estos iones considerados coloreados. Ahora tenemos también tres iones incoloros, y el primer tubo contiene el ion bario, totalmente incoloro, una sal de cloruro de bario. Aquí tenemos una sal de cloruro de calcio, y el tercero es una sal de cloruro de magnesio. Estas sales se pueden identificar de igual manera agregando hidróxido de sodio o solución de soda cáustica. Procederemos con el primero, con el bario. Tenemos el bario, le vamos a agregar la solución de hidróxido de sodio. Entonces inmediatamente, observen, se forma un precipitado opalescente de hidróxido de bario. Entonces esa es una prueba característica de la presencia del ion bario. Vamos a proceder de la misma manera con el ion calcio. Le agregamos esta solución inicialmente en pequeña cantidad, y observen ese bello precipitado de hidróxido de calcio. Tenemos diferencia en la forma del precipitado. Este es un precipitado mucho más abundante, compacto. En cambio, el precipitado del bario es de granulometría mucho más fina. Hay diferencia en el precipitado que se obtiene. Esas diferencias es importante
a la hora de identificar cada catión. Veamos finalmente con el tercer catión, abundante en el salar de Uyuni, es el magnesio. Agregamos una pequeña cantidad, vamos adicionando y observen también el precipitado que se forma cuajoso de hidróxido de magnesio. Entonces tenemos que ahora saber diferenciar esos precipitados. El hidróxido de bario, un hidróxido fino de granulometría muy fina, el hidróxido de calcio, un precipitado característico grueso, y el precipitado de hidróxido de magnesio. Este sí es cuajoso. Entonces la diferencia es bastante clara en los tres precipitados: hidróxido de bario, hidróxido de calcio e hidróxido de magnesio. Ahora vamos a identificar tres aniones muy característicos y muy abundantes. Se trata del anión carbonato disuelto, y también vamos a hacer el ensayo en sólido, una muestra de carbonato de sodio que vamos a identificar usando reactivo específico que va a ser el ácido clorhídrico. También se puede lograr algo parecido, un efecto similar, usando otro tipo de ácido como el ácido acético contenido en el vinagre o el ácido sulfúrico. Vamos a tener una reacción muy semejante. Entonces tenemos esos reactivos para el carbonato, y la otra muestra es el anión sulfato. El sulfato lo vamos a identificar utilizando una solución de cloruro de bario. Finalmente el ion cloruro, que también es muy abundante, vamos a identificar usando una solución de nitrato de plata. Veamos entonces las características de cada uno de estos ensayos. Primeramente comenzamos con identificar el carbonato en solución. Agregamos una pequeña cantidad de ácido. Vean ustedes esa efervescencia que se produce. Es el mismo efecto cuando abrimos de golpe una botella de bebida gaseosa. Tenemos la efervescencia que se debe a la formación de dióxido de carbono. Algo similar vamos a obtener vertiendo también ácido en esta muestra sólida. Hacemos gotear un poquito. De igual forma tenemos la efervescencia característica de la presencia del carbonato. Esa efervescencia se debe a la formación de dióxido de carbono. Vamos a ver ahora la identificación del anión sulfato. El sulfato se identifica utilizando, como ya les había dicho, una solución de cloruro de bario. Es suficiente hacer gotear. Aquí tenemos esa solución que contiene sulfatos, una solución de sulfato de sodio, y ahora hacemos gotear la solución, el reactivo específico de cloruro de bario, y la formación de un precipitado blanco es inmediata. Formación del sulfato de bario, un precipitado blanquecino característico de la presencia del anión sulfato. Vamos a mostrar nuevamente a las cámaras, y agitando se va distribuyendo la formación de ese precipitado. Finalmente, otro anión muy difundido es el anión cloruro. Ya les había dicho también que
el reactivo específico para el ion cloruro es una solución de nitrato de plata. Basta unas gotas también para ver si la prueba es positiva o negativa. Ahí tenemos la formación de nitrato de cloruro de plata. Es un tanto cremoso, ligeramente, el cloruro de plata, a diferencia del sulfato de bario. El sulfato de bario es mucho más blanquecino y de granulometría más fina. En cambio, tenemos aquí cloruro de plata, un precipitado cuajoso abundante. La muestra es de cloruro de sodio, obviamente, y fácilmente también se va a ir descomponiendo. Es una de las características de este precipitado, que por acción de la luz va anegreándose poco a poco. Entonces, estos son los aniones que pueden ser identificados, vuelvo a repetir, con un ácido, carbonatos, con cloruro de bario para sulfatos y con nitrato de plata para cloruros. Vamos ahora a aplicar estos métodos de identificación en muestras específicas. Tenemos, por ejemplo, aquí un trocito de mármol que vamos a comprobar que contiene carbonato. El mármol es un carbonato de calcio de bastante pureza, utilizada como una piedra ornamental. Hemos indicado que para poder identificar carbonatos se utiliza ácido clorhídrico, y aquí tenemos ácido clorhídrico concentrado y vamos a agregar unas gotitas a esta muestra de mármol. Ahí está, hemos hecho caer una gota y se nota la efervescencia característica, formando dióxido de carbono. Entonces, esa es prueba positiva de la presencia de carbonato en esta muestra y de que es un carbonato de calcio correspondiente al mármol. De manera semejante podemos hacer en esta otra muestra de caliza, piedra caliza utilizada como materia prima para elaborar el cemento. Vamos a dejar caer otra gota de ácido, ahí tenemos, y la formación de esa efervescencia característica de formación del dióxido de carbono. De esa manera entonces hemos identificado estas muestras que son muy utilizadas en nuestro medio. Vamos a ahora pasar a otra muestra, el agua. Vamos a tener aquí, voy a colocar una muestra de agua potable para identificar en un tubo. Vamos a identificar el sulfato y en otro tubo vamos a identificar el ion cloruro. Comenzaremos por el ion cloruro. Tenemos acá una solución, la solución de nitrato de plata. Vamos a agregar unas gotas de esta solución. Dejamos caer en la muestra de agua y obtenemos, ustedes vean, una opalescencia ligeramente suave. Ahora sí se nota con mayor claridad la formación de cloruro de plata. Esta es entonces una muestra de agua que evidentemente contiene iones cloruro por la adición de cloro en el tratamiento del agua para obtener agua potable. Ahora vamos a identificar el ion sulfato, que también está presente en el agua potable. Utilizamos esta solución de cloruro de bario y dejamos caer de igual manera gotitas de
sulfato. Y observamos que también se forma ese precipitado, un precipitado bastante bajo de sulfato de bario. No hay mucha cantidad, pero sí hemos visto de cloruro, y de sulfato es un poco reducido, pero siempre tenemos la presencia de iones sulfato. Ahora sí se nota un poquito más la formación así lenta del precipitado de sulfato de bario. No es abundante, pero tenemos la presencia de ese anión. Siempre vamos a tener la presencia porque se utiliza sulfato de aluminio para poder potabilizar el agua. Ahí tenemos entonces una pequeña formación de sulfato de bario. De esa manera entonces hemos logrado identificar aniones en una muestra de agua potable y una muestra de mármol y de piedra caliza. De esa manera entonces hemos llegado a la conclusión de la parte experimental. Ahora plantearemos la parte de análisis que corresponde a la realización del informe. Comenzamos a plantear las ecuaciones de la identificación de los cationes aluminio, zinc y plomo. Inicialmente, con una pequeña cantidad de hidróxido se forma el hidróxido de aluminio. Los hidróxidos correspondientes: para el aluminio, hidróxido de aluminio; para el zinc, hidróxido de zinc; y para el plomo, hidróxido de plomo. Ahora, si vamos agregando un exceso, una mayor cantidad de hidróxido, se van formando complejos. Y la formación de complejos se caracteriza porque son solubles. Tenemos el hidróxido de aluminio con un exceso de hidróxido. Vamos a tener el aluminato, el ion aluminato soluble. Para el zinc, el zincato, también totalmente soluble. Y para el plomo, el ion plumbato, totalmente solubles. Hemos visto las diferencias en cada uno de estos precipitados y esas observaciones permiten identificar cuál es aluminio, cuál es zinc y cuál es el plomo. Hemos utilizado tres iones que tienen colores característicos: el fierro 2, verde claro; el fierro 3, amarillo; y el cobre, de color azul. Agregando de igual manera solución cáustica de hidróxido de sodio, obtenemos un precipitado bastante característico: hidróxido ferroso, color verde petróleo. Con el hierro 3 obtenemos hidróxido férrico, marrón, color marrón, café marrón. Y finalmente con el cobre 2 obtenemos el hidróxido de cobre, de color azul, azul característico. La identificación de los cationes bario, calcio y magnesio. Utilizamos nuevamente una solución de soda cáustica para obtener con el bario, hidróxido de bario; con el calcio, hidróxido de calcio; y con el magnesio, hidróxido de magnesio. Cada uno de estos hidróxidos tienen características diferentes, por los cuales se los puede diferenciar fácilmente. El magnesio de la salmuera de Uyuni, por ejemplo, es fácil de identificar utilizando una solución de soda cáustica. La característica también importante de estos hidróxidos es que no son solubles con un exceso de hidróxido de sodio, a diferencia de los primeros que hemos identificado, que igual son incoloros, como ser el aluminio, el zinc y el plomo. Forman complejos solubles cuando se agrega hidróxido de sodio en exceso. Estos iones, en cambio, no tienden a formar los iones solubles, los complejos solubles, mejor dicho. Ahora vamos a plantear las ecuaciones referentes a la identificación de aniones. Vamos a
identificar tres aniones muy característicos que son el carbonato, el sulfato y el cloruro. El carbonato se identifica fácilmente con una solución ácida. Puede ser el ácido clorhídrico, ácido acético, sulfúrico, que tienen un efecto parecido. Usando clorhídrico con carbonato de sodio hemos visto que se genera el dióxido de carbono. Esa es la característica principal. La formación entonces de este gas, dióxido, es el que provoca la efervescencia característica. Una efervescencia que inmediatamente nos hace referencia a la presencia del anión carbonato. Cuando identificamos el anión sulfato, utilizamos una solución de cloruro de bario. El bario forma inmediatamente un precipitado blanquecino de sulfato de bario. Para el anión cloruro utilizamos una solución de nitrato de plata. Es específico para determinar iones cloruro. Se forma este precipitado de cloruro de plata. El cloruro de plata va reaccionando con la luz y es otra de las características de este precipitado. Vamos a plantear una conclusión sencilla diciendo que los iones se pueden identificar por su coloración y también aplicando reactivos específicos como ser solución de soda cáustica, solución de nitrato de plata, solución de cloruro de bario, ácido clorhídrico y una solución de nitrato de plomo. Son reactivos específicos que hemos utilizado para identificar aniones y cationes.